Muchas gracias, muy agradecida a la Junta Directiva de Sobemo por esta amable invitación. Las infecciones vaginales son un motivo de consulta frecuente en las diferentes etapas de la vida de una mujer. Entre los factores que las predisponen están los cambios hormonales y entre ellos la deprivación estrogénica característica de la menopausia. Esta deficiencia estrogénica altera los mecanismos de defensa que mantienen el equilibrio del microbioma vaginal. Se altera la maduración de la mucosa vaginal, esta se adelgaza, se reseca, se torna frágil, deteriorándose la primera barrera natural contra las infecciones, como es la integridad de la piel y las mucosas, en el caso que nos ocupa la mucosa vaginal. Luego tenemos que va a haber, por la depresión estrogénica, va a haber una falla en los depósitos de glucógeno y además hay una disminución de los lactobacilos. Con esto vamos a tener una disminución del ácido láctico y esto trae como consecuencia un incremento del pH y además se pierden las propiedades bactericida, viricida e inmunomoduladoras que tiene el ácido láctico. Además se produce una alteración, un cambio en la microbiota vaginal, disminuyen los lactobacilos, productores de bacteriocinas, de peróxido de hidrógeno y, como dijimos antes, del ácido láctico, y son sustituidos por una microbiota diversa con predominio de aquellas bacterias que conforman el estado de comunidad microbiana 4, que se parece bastante a lo que conocemos como vaginosis bacteriana. Entonces, todos estos factores van a traer como consecuencia que vayamos a tener en estas pacientes la presentación pues, de sintomatología infecciosa, caracterizada en general por la presencia de flujo vaginal. Estos síntomas y signos no solamente pueden deberse a patología infecciosa, también tenemos muchas causas no infecciosas de síntomas y signos vulvovaginales y de flujo vaginal, como son las que ocupa en la lámina y que son muy importantes para hacer el diagnóstico diferencial de las infecciosas, porque no todos los síntomas vulvovaginales en esta etapa de la vida se deben a patología infecciosa. Dentro de las infecciones tenemos la disbiosis, es decir, aquellas causadas por una alteración de la eubiosis, es decir, del equilibrio del microbioma vaginal, y dentro de estas tenemos las que conocemos, la vaginosis bacteriana, cándida, recientemente descrita vaginitis aeróbica, etc. Y dentro de las que no son producidas por flora endógena tenemos las infecciones de transmisión sexual como las tricomonas. Cuando tenemos una paciente que acude a nuestra consulta por un flujo vaginal, por supuesto, hacer una minuciosa historia clínica. Pero en esta evaluación clínica, si solamente nos basamos en los síntomas y signos, nosotros vamos a llegar al diagnóstico etiológico aproximadamente un 60% de los casos. Un 30% de los casos no vamos a llegar al diagnóstico preciso y por lo tanto vamos a dar un tratamiento inadecuado a las pacientes. Por lo tanto, es muy importante que hagamos algunas pruebas y entre estas existen pruebas de diagnóstico inicial y otras pruebas específicas. Las pruebas de diagnóstico inicial son todas aquellas que podemos hacer en forma muy sencilla en el consultorio, como por ejemplo la determinación del pH vaginal de las paredes laterales de la vagina, pero en el caso de la que nos ocupa, de la menopáusica, el pH vaginal pierde valor porque ellas de por sí tienen el pH elevado, más elevado. O sea, entonces, perdón, pierde valor el pH. Lo que sí es de bastante valor es, por ejemplo, el KOH al 10%. El KOH al 10% nos va a permitir hacer el test de las aminas, pero también permite la visualización de las cándidas. Si colocamos en la lámina que pusemos la muestra y le agregamos al KOH al 10%, colocamos un cubreobjeto y lo llevamos al microscopio, este KOH va a permitir visualizar mejor las pseudohifas y los pseudomicelios característicos de la Candida albicans o la Blastopora gemando, característico de la Candida glabrata, que no forma pseudohifas y pseudomicelios. Importante que sean blastosporas gemando, porque una paciente puede albergar 10 al 20% de las pacientes pueden albergar esporas de cándida en la vagina sin que tengan ninguna sintomatología. Y luego lo otro que es muy importante realizar es un frotis al fresco
con la muestra, la vamos a sumergir en solución salina y lo llevamos al microscopio y lo vemos con un aumento de 10x y de 40x, y esto nos va a permitir ver los brotes característicos de una serie de patologías, con lo cual podemos llegar a un diagnóstico etiológico bastante preciso. Comenzamos entonces con cada una de las patologías específicas, como por ejemplo la vaginosis bacteriana, que es una disbiosis, donde hay un reemplazo de los lactobacilos por altas concentraciones de gérmenes anaerobios. Pero lo más notable de la vaginosis bacteriana es la capacidad que tiene para producir biofilms en las células epiteliales, y estos biofilms recubren los nichos bacterianos donde no puede penetrar, debido al biofilm, no puede penetrar el medicamento que estemos utilizando como tratamiento. Entonces, el medicamento que estamos dando elimina los microorganismos que están dispersos, pero no los que están en el nicho. Entonces, ¿qué sucede? La paciente mejora, pero luego viene la recidiva. Lo otro importante, muy importante, es que se conoce cada vez más la asociación de vaginosis bacteriana con el riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo virus de papiloma humano, tricomonas, neisseria, micoplasma genitalium, herpes tipo 2, y también que muchas de estas bacterias pueden incrementar la susceptibilidad para adquirir HIV y también el riesgo de transmisión de las paredes. Entonces es muy importante que hagamos un diagnóstico preciso en estas pacientes. Clásicamente hemos utilizado para este diagnóstico los criterios de Amsel, pero fíjense que en las diferentes series podemos tener sensibilidad entre un 37 y un 70%, con una buena especificidad. Entonces la piedra angular para el diagnóstico sería un frotis con coloración de Gram, donde vamos a determinar el score de Nugent, que se basa en la proporcionalidad de los diferentes biomorfotipos en un campo con un aumento de un objetivo de inmersión. También tenemos test que detectan, por ejemplo, antígenos, sialidasa, reacción de cadena de polimerasa, etcétera. Todo esto con gran sensibilidad y especificidad. Una vez que tengamos ya el diagnóstico, vamos al tratamiento, y muy recientemente, este año, salieron las guías los lineamientos para tratamiento de infecciones de transmisión sexual del CDC, y mantenemos el mismo régimen recomendado con metronidazol oral por 7 días, o vaginal por 5 días, o clindamicina en crema vaginal por 7 días. Lo que hay cambios es en las alternativas. Recuerden que hace ya algunos años se eliminó el metronidazol en dosis única de 2 gramos. ¿Por qué? Por las grandes fallas en el obtener una buena respuesta terapéutica, y además por el alto índice de recurrencia. Pero este año ellos la FDA aprueba el uso de Ceftriaxona, con el cual ya nosotros tenemos bastante experiencia en el país, en las dosis de 2 gramos como dosis única, porque el Ceftriaxona tiene una vida media más larga que el metronidazol, es mejor tolerado, y la unidosis garantiza la adherencia al tratamiento. No lo pusieron como de primera línea, sino como alternativa, únicamente por el costo. Entonces, volviendo al gran problema que tenemos con los pacientes con vaginosis bacteriana, que es la recurrencia, esa paciente que presenta 3 o más episodios de vaginosis bacteriana por año. Antes eran 4, ahora lo bajaron a 3. Entonces, ¿a qué se debe? No está claro a qué se debe, pero entre los múltiples factores es uno, reinfección por parejas sexuales. Entonces usted me dirá, bueno, pero eso no es una ITS, pues. Pero resulta que cada vez está más claro que la vaginosis bacteriana recurrente está íntimamente ligada a la conducta sexual de un paciente. En segundo lugar, otro de los factores implicados sería la producción de biofilms, y para esto se han utilizado disruptores de biofilm, como por ejemplo el TOL 463, que es básicamente ácido bórico con EDTA, y lo otro sería la falla en restablecer la microbiota vaginal con predominio de lactobacilos, o sea, la microbiota normal, y para esto se han utilizado probióticos y dispensadores de ácido láctico. Ante un paciente con vaginosis bacteriana recurrente, vamos a repetir el tratamiento o utilizar otro de los regímenes recomendados. La diferencia es que luego tenemos que usar un régimen de supresión. Y estos regímenes de supresión
Pueden ser con metronidazol 2 veces por semana por 4 a 6 meses, con buenos resultados. También hay esquemas de supresión con metronidazol o secnidazol 2 gramos más fluconazol 150 miligramos mensuales, este sería una sola vez al mes. El añadir fluconazol tiene una ventaja de que no vamos a tener el problema de la sobreinfección con hongos que vemos en los pacientes en los cuales utilizamos metronidazol por tiempo prolongado. También estos esquemas tenemos para vía vaginal, utilizar metronidazol con miconazol vaginal. Y en casos muy difíciles, podemos utilizar la inducción con un nitroimidazol oral, bien sea metronidazol o timidazol por 7 días, y al mismo tiempo iniciamos ácido bórico vaginal, 600 miligramos al día en cápsulas de gelatina blanda. El esquema es por 21 días. Yo en mi experiencia no lo he utilizado más de 14 días porque irrita mucho y he tenido excelentes resultados igual. Y luego igual volvemos al esquema de supresión. Siempre mantenemos el esquema de supresión por 4 a 6 meses. Todos estos esquemas tienen buenos resultados. Entonces, la gran pregunta, ¿verdad? ¿Es o no es una infección de transmisión sexual? ¿Tratamos o no tratamos a la pareja? Hasta ahora, los estudios anteriores han demostrado que la respuesta a la terapia y la probabilidad de recurrencia no se ve afectada por el tratamiento de la pareja sexual, pero en 2018 se publicó un estudio piloto en mujeres con vaginosis bacteriana recurrente, el tratamiento de la pareja con una asociación de metronidazol oral y clindamicina tópica 2 veces al día, ambos 2 veces al día, por 7 días, demostrar un efecto inmediato y sostenido sobre la composición de la microbiota vaginal con disminución de la diversidad microbiana. Entonces, tenemos que ver a larga data los resultados de estos estudios, pero parece bastante promisorio este esquema de metronidazol oral con clindamicina en crema para la pareja masculina. En el caso de los probióticos, pienso que este es uno de los trabajos más sólidos en cuanto a la utilización de probióticos para vaginosis bacteriana recurrente. Se le suministra a la paciente Lactobacillus crispatus por vía vaginal. Se le da primero el tratamiento con metronidazol o con el régimen recomendado que usted seleccione y luego se inicia el probiótico, el Lactobacillus crispatus vaginal, 4 veces por semana la primera semana en forma consecutiva y luego 2 veces por semana por 10 semanas más. Total son 11 semanas de tratamiento y se evalúa la incidencia de recurrencia para la semana 12 y se demostró una significativa menor incidencia de la recurrencia y el beneficio parece persistir para la semana 24. El otro que es muy interesante es que en el 80% de los participantes para la semana 12 se seguía detectando el Lactobacillus crispatus. Y esto es muy importante porque el problema con los probióticos es que ellos actúan en el momento, pero no logran colonizar cuando le damos el probiótico. En cambio, en este caso sí, aparentemente logró colonizar porque se seguía detectando. Entonces, esto es un hallazgo que es muy importante. En cuanto a la utilización de geles de ácido láctico, se usan desde hace muchísimos años. Este es un estudio de 1991, pero es un estudio clave en la utilización de ácido láctico, por eso lo traigo, en el cual se le dio un tratamiento inicial a la paciente con un régimen de los conocidos y luego se le suministró ácido láctico por 7 días. Posteriormente, para prevenir las recurrencias, se le suministró ácido láctico por 3 días postmenstrual durante 6 meses y el 88% de las pacientes estaban libres de enfermedad. Entonces, ¿el problema cuál es? Que solamente incluyó 42 mujeres. Entonces, ya comentamos acerca de las virtudes del ácido láctico en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema vaginal, por eso se propone su uso pues, en estos casos, y los resultados son muy promisorios, pero se requiere una investigación con ensayos clínicos bien estructurados, con una N más grande, para poder que puedan proveer una data suficiente y necesaria para la aprobación del ácido láctico en la práctica convencional.
Dos palabras sobre la vaginitis aeróbica. Es una disbiosis que es la contraparte aerobia de la vaginosis bacteriana. Entonces, ¿por qué les digo dos palabras solamente? Porque esto no se sabe si realmente tiene un origen infeccioso o es un proceso inflamatorio seguido de una disbiosis. Esto es, el doctor Sobel la describió hace años con el nombre de vaginitis descamativa inflamatoria, y esto pareciera como una forma más leve de una vaginitis descamativa inflamatoria, y él nunca la describió como un proceso infeccioso, sino como un proceso inflamatorio. Clínicamente se caracteriza por un flujo amarillo purulento, con una gran sensación de ardor y quemazón, dispareunia superficial, y se visualizan cambios inflamatorios en el introito y la vagina, se pueden ver cambios petequiales, en algunos casos ulceraciones, etcétera. Va a tener la vagina, vamos a conseguir un pH elevado, y un frotis al fresco tiene hallazgos de una flora cocoide o bacilar y una respuesta inflamatoria franca con franca disminución de los lactobacilos. El tratamiento es la clindamicina en crema vaginal y los esteroides. La clindamicina se conoce desde hace mucho tiempo que tiene propiedades inmunomoduladoras, etcétera, y muy probablemente por eso es que estos casos mejoran, y también algunos trabajos con moxifloxacino. La mejor experiencia es con clindamicina y con esteroides vaginales tópicos. Ya entrando a una ITS, ¿verdad? Como la tricomona, hay dos aspectos fundamentales que quiero resaltar aquí. Uno, que alrededor del 70% o es asintomática o tiene síntomas muy leves, pero el paciente sigue transmitiendo la enfermedad. Y segundo, las complicaciones. La tricomona se asocia a un incremento de adquirir otras ITS, pero sobre todo de HIV. Y una cosa bien importante es que hace muchos años, cuando yo estudié medicina, se implicaba la tricomona como causa de cáncer. Y después eso se eliminó porque era solamente el VPH, ¿verdad? Pues ahora volvemos a lo de antes. Y resulta que las infecciones por tricomonas parece producir un incremento del riesgo de cáncer de cuello uterino del 2.1 veces, claro, siempre asociado a virus de papiloma humano como un cofactor, porque parece que el proceso inflamatorio y la disrupción del epitelio que ella produce facilita la entrada del virus del papiloma humano a la capa basal, y de ahí, bueno, todo lo que conocemos en cuanto a la patogenia de la asociación entre virus de papiloma humano y cáncer. Todos quisiéramos ver, cuando tenemos una paciente de esta, las tricomonas en un frotis al fresco, ¿verdad? Porque haríamos el diagnóstico inmediatamente, pero tiene una limitante, que la sensibilidad es solo del 60%, o sea, casi el 50% se pierden. Es operador dependiente y tiene que tener un ojo entrenado, y lo otro es que hay que verla muy rápido, porque con el frío, con los cambios de la temperatura, ella se inactiva, entonces no la puedes ver moviéndose, que es lo que te ayuda a visualizarla. Entonces se ha utilizado otros medios. El medio de cultivo de Diamond no está disponible comercialmente en general. El mejor es el Aptima, que es un test de amplificación de ácidos nucleicos que se puede hacer la determinación en orina, en citología de base líquida, en muestras de vagina que se tome la misma paciente, etcétera, con una sensibilidad y una especificidad, ambas, si no del 100, muy cercano al 100%. En cuanto al tratamiento, aquí sí hay cambios radicales con respecto a los tratamientos anteriores. Se elimina el metronidazol en dosis única de 2 gramos para la mujer, y se pasa de nuevo para la paciente femenina metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, y se mantiene como alternativa el tinidazol. Recuerden que la tricomona puede tener una resistencia al metronidazol de aproximadamente 9 al 10%, en cambio para tinidazol la resistencia descrita es solamente del 1%. Desde hace muchos años se ha mantenido en 1%. El tratamiento de la pareja sexual masculina sí se puede utilizar tanto el tinidazol como el metronidazol en dosis única de 2 gramos. Y en la recurrencia hay que evaluar muy bien si fue que la paciente no cumplió bien el tratamiento o no le dieron el tratamiento a la pareja y tuvieron relaciones de nuevo. En estos casos lo que hacemos es repetir uno de los regímenes recomendados. Pero en el caso de que ella niegue que haya tenido relaciones, ahí sí pasamos a estos esquemas con tinidazol o metronidazol, 2 gramos por día, vía oral, pero por 7 días.
En tricomonas, hoy día hay que reevaluar la erradicación en 3 meses y tener muy claro, por favor, que la vía vaginal no erradica la infección porque no se consiguen las concentraciones inhibitorias mínimas necesarias para llegar a las tricomonas que se albergan en las glándulas paruretrales, entre otras. Una cosa buena dentro de todo lo malo, que es que queda muy claro en los lineamientos del 2021 que el metronidazol no inhibe la acetaldehído deshidrogenasa, como sí ocurre con el disulfiram, entonces abstenerse de bebidas alcohólicas no es necesario durante el tratamiento. Pero sí hay que evitar las relaciones sexuales, entonces una cosa por otra. Por último, las vulvovaginitis candidiásicas. Es importante recordar que de acuerdo con la presentación clínica, microbiológica, los factores del huésped y la respuesta al tratamiento, se clasifica en la vulvovaginitis candidiásica no complicada y la complicada. ¿Ok? Recuerden que la vulvovaginitis candidiásica complicada amerita confirmar su diagnóstico clínico por cultivo o por PCR, entre otros, y establecer bien el diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿okay? Que pueden dar una sintomatología similar sin ser hongos. ¿Cuántas vulvitis alérgicas no se han estado tratando por años como si fueran cándidas? O, por ejemplo, las vaginitis citolíticas, que se parecen mucho, se tratan como cándidas y, por supuesto, la paciente no va a mejorar nunca. También nos sirve para identificar la presencia de cándida no albicans. Esto también es muy importante porque ellas intrínsecamente son resistentes a algunos azoles, como por ejemplo el fluconazol, que lo utilizamos tanto, y lo otro es que sirven para realizar pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos. En el caso de las cándidas no albicans no tenemos un tratamiento óptimo, es difícil, lo que sí está claro es la resistencia al fluconazol. Usualmente o con frecuencia asociamos la vía vaginal con la vía oral, por ejemplo, en este esquema de miconazol por 14 días con itraconazol oral. También podemos utilizar nistatina en crema vaginal y anfotericina B en crema vaginal, siempre con tratamientos por tiempo muy prolongado. Y también el ácido bórico da buenos resultados, una erradicación clínica y microbiológica del 70%, igual en cápsulas de gelatina blanda de 600 miligramos. Para las otras vulvovaginitis candidásicas complicadas, que son muchísimo más frecuentes que por no albicans, están, por ejemplo, las severas. Cuando tenemos casos severos, lo que tenemos que hacer es utilizar tratamientos de curso prolongado. Por ejemplo, no le podemos dar estos esquemas de un día, de 3 días, etcétera, sino que si usamos un azol tópico, como por decir clotrimazol, miconazol, etcétera, tenemos que darle 10 a 14 días. Y si usamos fluconazol, es decir, vía oral, vamos a utilizar 150 miligramos, pero en 2 o 3 dosis según la severidad del caso. Y es muy importante recalcar que el fluconazol lo tenemos que dar en pulsos cada 72 horas. Es inútil darlo cada 24 horas, porque por su media vida la concentración máxima en vagina es cada 72 horas. Entonces usted lo que está haciendo es haciendo que el paciente pierda dinero, porque no es de ninguna utilidad. Entonces le damos pulsos cada 72 horas, 2 o 3 dosis según la severidad. En los casos de recurrentes, la vulvovaginitis candidiásica complicadas recurrentes generalmente están en un huésped que tiene un factor predisponente. Por ejemplo, una diabética. Entonces hay que controlar el factor predisponente, controlar la glicemia de esa paciente, porque si no va a mejorar, pero va a seguir recidivando. Entonces necesitamos el control de los factores predisponentes y en estos casos volvemos a lo mismo. Le damos un curso de tratamiento prolongado, tópicos 10 a 14 días, orales cada 72 horas, por ejemplo, para fluconazol. Aquí sí siempre es por 3 dosis. Entonces utilizamos, por ejemplo, el día 1, 4 y 7, o itraconazol 200 miligramos por día por 10 días. Podemos, en las guías SEGO, ellos los unen, la vía oral y la vía vaginal. Dan asociaciones de oral y vaginal en los casos severos y en los casos recurrentes. Y luego en estos casos recurrentes tenemos que dar mantenimiento, es decir, regímenes de supresión por 6 meses. Y en estos casos podemos utilizar fluconazol semanal, itraconazol postmenstrual, y en los casos que no tengamos disponible
el fluconazol y el itraconazol por vía oral, es cuando utilizamos los esquemas que son tópicos, bien sea clotrimazol, por ejemplo, el de 500 miligramos lo podemos utilizar una vez a la semana, o el de 200 miligramos 2 veces por semana, etc. Ya por último, para terminar, la utilidad de los probióticos en los casos del bulbo vaginal. Una revisión sistemática y recomendaciones para evaluar el impacto de los probióticos vaginales en la cura y o recurrencia tanto de vaginosis bacteriana como de vulvovaginitis candidiásica. Y la conclusión es que en los 34 estudios elegibles, los probióticos parecen ser promisorios para el tratamiento y la prevención de vaginosis bacteriana, pero mucho menos para la cura y la prevención de la vulvovaginitis candidiásica, y siempre la recomendación es que se necesitan estudios bien diseñados, prospectivos, controlados, randomizados, doble ciego, etcétera, o sea, bien diseñados y con una N suficientemente grande para poder ver realmente la aplicación, aprobar el uso o no de los probióticos en estos casos y ver realmente la utilidad clínica de los mismos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya llenado sus expectativas y bueno, en la ronda de preguntas, cualquier inquietud, pues espero podérselas satisfacer. Muchísimas gracias.